El acceso a la tierra tiene una importancia vital porque se trata de un activo esencial para la producción de alimentos y de un factor básico desde el punto de vista de la vivienda y el desarrollo comunitario. La forma en que se abordan las cuestiones relacionadas con los derechos de acceso en los proyectos y programas de desarrollo influye de modo directo en los medios de subsistencia y la seguridad de la población, no solamente en las zonas rurales, sino también en el entorno urbano. El descuido al ocuparse de los intereses relacionados con la tenencia de la tierra de todas las partes interesadas en el aprovechamiento de la tierra o la reforma agraria pueden causar problemas y desigualdades que, inadvertidamente, pueden afectar a los miembros más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad. En consecuencia, los profesionales que se ocupan de la administración de la tierra deben tener en cuenta las cuestiones de género relacionadas con el acceso a ella. El 1 de mayo de 1971 quedó derogado el Código Agrario de 1942 y fue expedida una ley federal de reforma agraria en su lugar, que fue publicada el 16 de abril de 1971. El presidente Luis Echeverría Álvarez fue quien expidió la ley de reforma agraria como reglamentaria del artículo 27 constitucional, esta de interés público y observancia general en toda la República. Son 7 los libros que la componen. Comenzaremos a hablar del primer libro, que es de Autoridades Agrarias y el Cuerpo Consultivo. En este nos menciona que no hay una diferencia entre autoridades y órganos agrarios. De hecho, a ambas las cataloga como autoridades, y el único cuerpo que permanece como tal como órgano es el Cuerpo Consultivo Agrario. A este se le otorga para sus atribuciones y su funcionamiento un capítulo exclusivo. También podemos encontrar que el presidente de la República es la suprema autoridad agraria, y de igual manera nos marca la diferencia en las facultades del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, que es el encargado de la ejecución de la política agraria, y de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que se encarga del fomento, de la explotación y el aprovechamiento de los recursos de los núcleos agrarios. De igual manera, autoriza la intervención de las comisiones agrarias mixtas en el reparto de la tierra, y le otorga a esta la facultad para resolver las controversias que se sobre bienes y derechos agrarios, esto con el propósito de acercar a los campesinos a dar soluciones a sus conflictos internos de carácter ejidal. Continuamos con el libro segundo, que esto es en cuanto al ejido. En este se le reconoce la personalidad jurídica al ejido y a las comunidades agrarias. También se establecen sus órganos de representación con carácter de autoridades internas y el sistema de elección de sus miembros, los cuales serían los comités particulares ejecutivos que representaban a los grupos de solicitantes de tierras, también las asambleas generales, los comisariados, comisariados ejidales o comunales, y los consejos de vigilancia. De igual manera se clasifican los tipos de asamblea en ordinarias, mensuales, extraordinarias y de balance y programación, y se establecen los requisitos de cada una de ellas. En cuanto a las tierras ejidales y comunales, gozarían de protección, declarando la nulidad de los contratos y convenios celebrados por los comisariados, los consejos de vigilancia, si no cuentan estos con la aprobación de la Asamblea General y el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización. También se sanciona con la inexistencia de los actos particulares, resoluciones, decretos, acuerdos, leyes o cualquier acto de las autoridades, tanto municipales, de los estados o de la federación, que pretendan privar de forma parcial o total de sus derechos a los núcleos agrarios. Continuamos con el libro tercero, que es en cuanto a la organización económica del ejido. Se estableció la coordinación y las dependencias y organismos gubernamentales en el desarrollo de los programas relativos a entender el régimen de explotación de las tierras tanto ejidales y comunales. Igual se establecen los sistemas de explotación individual y colectiva, señalando que esta última solo podría acordarse o bien revocarse por el presidente de la República, esto a petición de parte
independiente o de oficio. Se regula la asociación de los ejidos y las comunidades con terceros y para la explotación y aprovechamiento de sus tierras y recursos que estuvieran destinados a la agricultura, la ganadería, la explotación forestal, principalmente para el desarrollo industrial y comercial o para la actividad turística, pesquera o minera, permitiendo a los núcleos agrarios constituirse en diferentes tipos de organizaciones y asociaciones. Asimismo, se regula la organización de las actividades industriales y comerciales de los ejidos y las comunidades y el establecimiento de centros de capacitación para la organización y el desarrollo rurales. En cuanto al siguiente libro, se trata de la redistribución de la propiedad agraria. En este tema se refiere a la restitución, el reconocimiento, la titulación de los bienes comunales, la dotación y ampliación de ejidos y la creación de nuevos centros de población ejidal, abarcando los lineamientos generales para la sustanciación de los procedimientos correspondientes, de los que posteriormente hablaremos. Incluye también disposiciones relacionadas con la inafectabilidad de la tierra y los bienes afectables para fines agrarios, estableciendo como medidas para evitar el latifundismo la nulidad de los fraccionamientos y los terrenos particulares y su afectación. También nos menciona el juicio de amparo contra las afectaciones agrarias. Se reitera que los afectados tendrían únicamente el derecho de acudir al gobierno federal para que les fuera pagada la indemnización correspondiente. El mismo derecho se les otorga también a los ejidatarios para promover el juicio de amparo contra la privación o afectación ilegal de sus tierras. Igual, asimismo, se reiteran los límites establecidos para la pequeña propiedad, la pequeña propiedad inafectable, esto siempre que las tierras se mantuvieran en explotación, y se señala que de no cumplirse este requisito, estas tierras perderían su carácter de inafectables, aunque tuvieran el certificado correspondiente. Ahora, en cuanto a los procedimientos agrarios, en relación con esto se reiteran las formalidades y también los requisitos para poder llevar a cabo dichos procedimientos. Se reafirma el compromiso del gobierno para satisfacer en todos los casos las demandas agrarias. También con respecto al procedimiento de nuevos centros de población, que podía ser a petición de los grupos interesados cuando no hubiera tierra cerca de sus poblados, o bien de oficio cuando se dictara una resolución negativa sobre la solicitud de dotación. En la propia resolución se iniciaría dicho procedimiento previa la conformidad del núcleo para trasladarse al poblado correspondiente. En materia de resolución de conflictos internos, en los ejidos y las comunidades se estableció la conciliación como etapa inicial a cargo de los comisariados ejidales o comunales, y si el conflicto no se resolvía, se planearía ante la Comisión Agraria Mixta para que desaguara el periodo de pruebas, alegatos y emitiera su fallo, que tenía el carácter de irrevocable. En cuanto al sexto libro de registro y planeación agraria, sobre el registro agrario nacional se establecen mecanismos de coordinación con el registro público de la propiedad para lograr el control de la propiedad rural. La planeación agraria, que se estableció como una nueva facultad de las autoridades agrarias, se orientó a promover las tareas de organización y capacitación acordes con los programas de rehabilitación agraria, obligando a las dependencias a compilar y mantener actualizada la información estadística de los núcleos agrarios, sus recursos, sus necesidades y servicios y sus principales problemas. En cuanto al séptimo y último libro, que se trata sobre la responsabilidad en materia agraria, pues en este se establecen los delitos, las faltas y también las sanciones en que podrían incurrir las diferentes autoridades agrarias por violaciones a la propia ley y también a sus ordenamientos. Esta ley de reforma agraria se ocupó no solo de regular los procedimientos del reparto de la tierra, sino que atendió aspectos relacionados con la organización interna de los núcleos de población y la realización de las actividades productivas en favor de la clase campesina. Y pues bueno, esto fue un breve resumen del contenido de esta ley de reforma agraria, y continuamos con los procedimientos que posteriormente explicarán mis compañeras. Las solicitudes de restitución, dotación o ampliación
bosques o aguas se presentarán en la autoridad donde se encuentre la población. Debe ser por escrito y ante los gobernadores. La solicitud dentro de 72 horas después de la presentación, el Ejecutivo debe demandar a comprobar si el núcleo de población reúne los requisitos. De no ser así, comunicará a los interesados que es procedente tramitar la solicitud haciéndoles saber que la acción podrá intentarse nuevamente, siempre y cuando reúnan los requisitos. Una vez ya estén los requisitos, se mandará a publicar la solicitud en el diario oficial de la entidad donde se encuentren y dará giro al origen a la Comisión Agraria Mixta en el plazo de 10 días para que inicie el expediente. En ese transcurso expedirá los nombramientos de los miembros del Comité Ejecutivo designando por el núcleo de población. Si el Ejecutivo local no realiza estos actos, la Comisión Agraria Mixta, previa investigación de la capacidad del núcleo de población solicitante, iniciará el expediente como la copia que le haya sido entregada. Hará de inmediato la publicación correspondiente en uno de los periódicos de mayor circulación de la localidad, la que surtirá idénticos efectos que la realizada en el periódico oficial. Expedirá también los nombramientos del Comité Particular Ejecutivo y notificará el hecho a la Secretaría de la Reforma Agraria. Si el solicitante es de restitución, el expediente se iniciará así dentro de las 72 horas siguientes a la presentación de la solicitud. El Ejecutivo local mandará la publicación de la solicitud o del acuerdo de iniciación del expediente, se tramitará de oficio, el cual surtirá efectos de notificación para todos los propietarios de inmuebles rústicos y esto se encuentra dentro del radio de afectación que esta ley está señalando. La Secretaría los devolverá de inmediato a la Comisión con el dictamen técnico que consiste en leer los documentos correspondientes y la opinión acerca de la autenticidad formulada e iniciará el procedimiento que debe seguir para satisfacer las necesidades agrarias del núcleo de población. Solicitante, en caso de que la Secretaría de la Reforma Agraria opine que no procede la restitución, la Comisión Agraria Mixta deberá continuar de oficio los trámites de la dotación. Si llega a pasar la Comisión Agraria Mixta, con vista de las constancias del expediente, formulará su dictamen dentro de un plazo de 10 días contando a partir de la fecha en que se concluyan los trabajos y si el Ejecutivo local no dicta su mandamiento en el plazo indicado, se tendrá por desaprobado el dictamen y la Comisión Agraria Mixta deberá recoger el expediente dentro de los 5 días siguientes para turnarlo de inmediato a la delegada agrario. El delegado agrario completará el expediente en caso necesario en el plazo de 15 días inmediatamente, después formulará el resumen del procedimiento y se turnará dentro de 3 días. Una vez que la Secretaría de la Reforma Agraria reciba el expediente, lo revisará en el plazo de 15 días y lo turnará al cuerpo constitutivo agrario, el cual en pleno emitirá su dictamen o acuerdo para completar el expediente en el plazo de 60 días. Este expediente se iniciará con la publicación del acuerdo de la Comisión Agraria Mixta. Después el Ejecutivo local autorizará los planos conforme a los cuales se otorga la posesión provisional. Si se restituye o se dota con tierras de riesgo, expresará también la cantidad de aguas que éstas correspondan, dentro de plazo de 45 días contando la fecha a partir de la publicación de la solicitud. Los señores del pueblo deben presentar ante la Comisión Agraria Mixta los títulos de propiedad y la documentación necesaria para comprobar. En caso de que la Secretaría de la Reforma Agraria opine que no proceda la restitución, la Comisión Agraria Mixta deberá continuar de oficio los trámites de dotación. Si el Ejecutivo local no dicta su mandamiento en el plazo indicado, se tendrá por desaprobado el dictamen y la Comisión Agraria Mixta deberá recoger el expediente dentro de los 5 días siguientes para turnarlo de inmediato al delegado agrario. El delegado agrario completará el expediente en caso necesario en el plazo de 15 días. Inmediatamente después formulará el resumen del procedimiento y se turnará dentro de 3 días. Después este expediente se iniciará con la publicación de acuerdo de la Comisión Agraria Mixta. Los solicitantes de dotación
pueden tener por objeto la obtención de tierras, bosques o aguas de acuerdo con las necesidades del núcleo de población de que se trate. Y se sigue un procedimiento especial muy formalista. La solicitud de dotación, se inicia con un escrito presentado por el núcleo de población interesado ante el gobernador o cuya jurisdicción corresponda a dicha población, quien ordena su publicación en el periódico oficial del Estado. Después interviene la Comisión Agraria Mixta para efectuar una serie de estudios técnicos relativos en el censo agrario y pecuario, identificando los linderos, inventario de propiedades afectables y, en su caso, inafectables, levantando de planos, etc. Y una vez concluidos estos estudios, la comisión emite un dictamen sobre la cual recaerá la resolución de dotación provisional. Si fuera el caso, por parte del gobernador. Posteriormente interviene la Secretaría de la Reforma Agraria con el propósito de completar el expediente y allanar los problemas de inconformidad en el repartimiento de las tierras, quien lo turnará luego al Consejo Consultivo Agrario para que éste emita respectivo dictamen, y de esta forma puede prepararse un proyecto de resolución definitiva mediante el decreto presidencial. Estas resoluciones presidenciales, según disponen el artículo 305 de la Ley Federal de la Reforma Agraria de 1971, contendrán los resultados y considerando en que se informen y funden los datos relativos a las propiedades que resulten afectadas, así como las referentes a las propiedades que gocen de inafectabilidad localizadas en el plano correspondiente. Los puntos resolutivos, los cuales deberán fijar con toda precisión las tierras y, en su caso, aguas que se están dotando las unidades de dotación que haya podido constituirse, la superficie para usos colectivos, la parcela escolar, la unidad agrícola industrial para la mujer y la zona de la urbanización, el número y nombre de los individuos dotados, así como aquellos cuyos derechos deberán de quedar a salvo, y los planos a los cuales habrán que ejecutarse los dispositivos resolutivos del decreto presidencial. En este último supuesto, en el artículo 309 de la mencionada ley previene que la Secretaría de la Reforma Agraria procurará sanar el error en que se hubiera podido incurrir y que haya motivado la negación de la demanda, localizando nuevas tierras idóneas para practicarse la dotación de manera adecuada. Es decir, que la resolución presidencial solo podrá ser negativa cuando se trate de tierras que gocen de inafectabilidad o inapropiadas para los fines dotarios. Contra la mencionada resolución presidencial cabe el recurso de amparo cuando precisamente quebrante los términos en el artículo 27 constitucional reconoce la propiedad individual que goce del respectivo certificado de inafectibilidad, pues en otro caso no se verá viable ningún recurso legal ordinario, ni el amparo, ningún otro derecho que lo. Para la primera instancia de dotación de tierras, ya que se publicó la solicitud o el acuerdo de iniciación de oficio, la Comisión Agraria Mixta dará efecto a los trabajos mencionados dentro de los 120 días siguientes. Después, el censo agrario será levantado por una junta censal que se integrará con un representante de la Comisión Mixta. La Comisión Agraria Mixta o las delegaciones agrarias ordenarán los trabajos relativos al censo, esto a fin de que se recaben los datos relativos a los poblados con objeto de dictar el acuerdo de iniciación de oficio. Después, por eso, es levantado el director de los trabajos y el representante de los campesinos peticionarios, que será designado por el Comité Particular Ejecutivo. El censo incluye a todos los individuos capacitados para recibir la unidad de dotación, especificando estado civil, nombre de sus familiares, ocupación u oficio o etc. Después, con la tramitación de esta primera instancia se encuentra un problema relativo a la nulidad o invalidez de la división de una propiedad. La Comisión Agraria Mixta, antes de emitir su dictamen, debe informar a la Secretaría sobre el problema, proporcionado todos los datos que dispongan. Ya una vez que estén los datos que se encuentren en el expediente, como las pruebas presentadas por las personas interesadas, la Comisión Agraria Mixta determinará la procedencia o imprudencia de la dotación. La Comisión Agraria Mixta someterá de su inmediato un dictamen dentro del plazo que la ley establezca. El Ejecutivo local debe de tomar el expediente
y dentro del término de 5 días el mandamiento que juzgue el procedente ordenará la ejecución y se turnará a la Secretaría de la Reforma Agraria para que tome trámite correspondiente. El Ejecutivo local recogerá desde luego el expediente, dictará dentro del término de 5 días el mandamiento que juzgue procedente y ordenará su ejecución y lo turnará a la Secretaría de la Reforma Agraria para su trámite correspondiente. En la Comisión Agraria Mixta no dictamen dentro del plazo legal. Se considerará desaprobado el dictamen de la Comisión Agraria Mixta recoger el expediente de los 3 días siguientes, el que se turnará a la Secretaría de la Reforma Agraria para su trámite subsecuente. Ya una vez practicada la diligencia de posesión, la Comisión Agraria Mixta deberá informar inmediatamente a la Secretaría de la Reforma Agraria y a la Secretaría de la Agricultura y Ganadería sobre la ejecución del mandamiento y así remitirá su publicación en el periodo oficial de la entidad. Cuando al darse cuenta una posición derivada del mandamiento de un ejecutivo local haya dentro de los términos concedidos cosechas pendientes de levantar, se fijarán sus propietarios el plazo necesario para recogerlas, el cual se notificará expresamente y se publicará en las tablas de avisos de oficinas municipales. Ya si los terrenos de agostadero se considera un plazo máximo de 30 días para que los ejidatarios entren en posesión plena, salvo que medien las circunstancias previstas, y en cuanto a terrenos de monte de explotación, la posesión será inmediata, pero se concederá el plazo necesario para extraer los productos forestales ya laborables que se encuentran dentro de la superficie concebida. Los afectados con aprovechamientos de aguas virtud de esta ley tendrán derecho a que duren la diligencia posesorias que les señalen en los plazos necesarios para conservar el uso de las aguas, ya que en la posesión no utilicen en el riego de cultivos pendientes de cosechar. Mi nombre es Iván Hernández Camacho y les explicaré de manera detallada el procedimiento en los conflictos por límites de bienes comunales de la Ley de Reforma Agraria. La Secretaría de Reforma Agraria, ya sea por oficio o por petición de las partes, estará encargada de dar solución como autoridad a los conflictos que surjan sobre límites entre terrenos de comunidades o entre estos y los ejidos. Este procedimiento inicia precisamente con la autoridad llamada Delegación Agraria. Esta delegación deberá estar ubicada en la capital de la entidad donde se localicen los terrenos que precisamente estén en conflicto, y en caso de que los terrenos sobre los que exista conflicto de límites se encuentren en 2 o más entidades de la República, la propia Secretaría de la Reforma Agraria es quien se encargará de designar a la delegación ante la que habrá de radicarse el procedimiento. La delegación se encargará de anexar si se trata de una comunidad que no haya sido reconocida y titulada por resolución presidencial, o si no tuviera en su expediente en trámite los títulos y documentos. Asimismo, para el caso de que se presenten títulos, la delegación se encargará de comprobar su autenticidad y procederá a valorar las demás pruebas presentadas y, en su caso, iniciará el debido expediente. Una vez concluidos los trabajos y los estudios anteriores, la Delegación Agraria se encargará de ponerlos a la vista de las partes y abrirá un plazo de 60 días para que se presenten pruebas y alegatos. Cuando haya concluido el plazo de prueba, la delegación se encargará de enviar el expediente a la Secretaría de la Reforma Agraria, con el resumen del caso y su opinión fundada sobre el mismo. Posterior a ello, la Secretaría de Reforma Agraria, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que reciba el expediente, oirá la opinión del Instituto Nacional Indigenista y elaborará el dictamen que se llevará a resolución del Presidente de la República. Dicha resolución definitiva que dicte el Presidente de la República decidirá el conflicto entre los núcleos de población y determinará lo siguiente. 1. Los límites de las tierras que correspondan a cada uno. 2. La extensión y localización de las tierras, pastos y montes que les pertenezcan. 3. Los fundos legales, las zonas de urbanización, las parcelas escolares y las unidades agroindustriales de la mujer. 4. Los volúmenes de agua que en su caso les correspondan y la forma de aprovecharlos. Y 5. Las compensaciones que en su caso se otorguen.
Finalmente, la Secretaría de la Reforma Agraria se encargará de enviar una copia autorizada de la resolución presidencial a la delegación respectiva, esto con el fin de que notifique a las partes y señale día y hora para su ejecución. Posterior a ello, si los pueblos están de acuerdo con la proposición contenida en la resolución presidencial, esta será irrevocable y se mandará a inscribir en el Registro Agrario Nacional y en el registro de la propiedad correspondiente. Como conclusión, podemos decir que la Ley de Reforma Agraria es un proyecto político a gran escala cuyo objetivo es un cambio rápido y radical del régimen de propiedad y explotación de la tierra. Bajo esta denominación se encuentran múltiples procesos que deben ser contextualizados en relación a tres cuestiones clave: el alcance, las indemnizaciones y la organización. Viene a normal y regularizar los procedimientos de diferentes acciones agrarias como de dotación, restitución y conflicto de límites, entre otras, con el objetivo de determinar los procesos del reparto de tierras, planteado históricamente con el fin de que todo habitante dentro de la República Mexicana contara con ellas para vivir y trabajar. Gracias.